Soy Pablo Leno, soy gerente general de Renta 4. Quería dar una pequeña introducción de qué es Renta 4, porque de repente para ustedes es una compañía relativamente nueva. Sin embargo, es una compañía con bastante historia. Es una compañía que tiene 40 años, es la banca de inversión más grande de España. Si podemos ver la primera filmina, es la banca de inversión más grande de España. No somos una banca comercial, es decir, no vendemos créditos hipotecarios o créditos automovilísticos, sino que nos dedicamos básicamente a la inversión de los excedentes de las compañías, así como de las personas naturales. Hoy día nos encontramos en Latinoamérica, básicamente en Perú, en Colombia, en Chile, bueno, en España, donde somos la banca de inversión, como comentaba, más grande de ahí, de España. Estamos también en Luxemburgo, próximamente estaremos en México, y la idea era poder presentarles la compañía, poder presentarles los productos que tenemos. Nosotros tenemos una serie de áreas que son muy competitivas porque nuestro objetivo es ser una banca boutique en el Perú, es decir, no buscamos tener una cantidad de clientes demasiado amplia que lo que busca al final es desatender al cliente, sino tener un grupo de clientes pequeño que lo que busque es estar muy bien atendido desde todo punto de vista. Tenemos nuestra área de renta variable, de renta fija, el área de FX, y ustedes verán seguramente más adelante la calidad del tipo de puntas que damos, a diferencia de los bancos comerciales, donde a veces vemos que las puntas entre la compra y la venta son súper amplias. Nuestro spread es muy acotado, porque lo que buscamos es justamente que el cliente confíe en nosotros y vea que Renta 4 es una alternativa definitiva para ustedes. Nada más, quería presentarles entonces a Renta 4, que sepan que es una compañía añeja, es una compañía que cotiza en bolsa en Madrid. Y nada, los dejo entonces con David Lizama para hacer la presentación. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches con todos, un gusto tenerlos aquí en esta reunión. Conmigo vamos a ver todo el tema de las perspectivas generales globales. De ahí vamos a empezar con César, que va a hablar un poco de la parte de local, ¿no? Ya aterrizando, digamos, todo a Perú. Y de ahí vamos a cerrar con Jimena también hablando específicamente sobre temas de tipo de cambio. Entonces, a ver si empezamos. Hemos tratado de hacer una presentación bien didáctica y más o menos presentando algunos puntos bien interesantes que están pasando ahorita en el mercado global. Básicamente lo que estamos viendo es que la inflación, si bien es cierto para buenos países y buena parte de América Latina, especialmente para el caso de Perú, nos encontramos dentro del rango meta de inflación. Pero si tú observas en verdad el mercado ahorita como está, hay muchos países, especialmente los desarrollados, donde todavía la inflación no está 100% controlada, están por encima del rango meta. Entonces, el tema de una inflación no es que ya esté, digamos, en el pasado, todavía continúa. Y justamente si uno empieza a revisar este gráfico de aquí donde mostramos la tasa de la política monetaria, es decir, la tasa, por ejemplo, de referencia del Banco Central versus la tasa de inflación, digamos, en el mejor de los mundos, tienes que básicamente estar en la línea de 45 grados, que es donde efectivamente está Perú, ¿no? Que Perú siempre ha destacado por tener un manejo monetario y fiscal bastante ordenado, y estamos pasando de este punto de tener una tasa monetaria relativamente alta a una tasa más baja asociada con una inflación más baja, es decir, Perú, estamos en el camino correcto. Pero hay otros países, por ejemplo, como Brasil, que todavía tienen problemas justamente con el tema de la política monetaria. Las tasas, por ejemplo, en Brasil están subiendo. En Colombia también se espera que suban. Entonces, en LATAM todavía el mercado, por el lado inflacionario y por el lado de tasas de interés, no está del todo tranquilo. Todavía hay que estar de alguna manera siguiendo mucho los indicadores macro y cómo viene todo ese tema de inflación. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor. Este gráfico me parece muy interesante porque no solamente te indica la línea ploma de aquí, es la de Estados Unidos, no solamente te indica de que el resto de economías latinoamericanas subió la tasa de interés antes de que la FED empiece a subir la tasa. Y asimismo empezó a bajar la tasa de interés antes de que la FED empiece a hacer algo. Esto de acá, ¿qué te está diciendo? De que, uno, Latinoamérica se aceleró, se adelantó mucho al proceso de restricción de la política monetaria,
Y ahora que cuando ya las tasas de interés estaban relativamente altas y las economías latinoamericanas empezaron a sentir una desaceleración económica producto de que justamente las tasas estaban altas, fue que empezaron a recortar las tasas. Pero lo que ha venido pasando ahora es de que recién la FED ha empezado a bajar las tasas de interés, como ustedes saben, recién va 2 veces que recorta la tasa, mientras que ya hay países que ya lo han recortado en distintas oportunidades. Entonces, esto de aquí es lo que te quita, es margen de maniobra para ti como banquero central. Si tú quieres seguir recortando las tasas de interés en el futuro, producto de una inflación, que todavía, como se dieron cuenta en la diapositiva anterior, todavía está latente, te dejas, de alguna manera, sin muchas herramientas para poder afrontar la inflación y te obliga a que de alguna manera tú seas muy cauto y que sí o sí vas a tener que seguir lo que haga la FED, porque ya, digamos, ya quemaste muchas balas, digamos, en el camino. Entonces, este tema de aquí es bastante interesante y en el caso de Perú, nuevamente, que lo voy a recalcar un poquito, Perú no subió la tasa de interés tanto, no la ha bajado todavía tanto, ¿no? Respecto al resto de otras economías latinoamericanas, que la subida fue muy estrepitosa y la caída también ha sido muy rápida, Perú nuevamente se destaca por tener de alguna manera un manejo de política monetaria bastante mesurado, ¿no? Otro tema muy importante es que si uno revisa las estadísticas respecto a deuda total sobre PBI, definitivamente Perú es uno de los principales países en el mundo que tiene las mejores métricas. Entonces, para nosotros como peruanos, la verdad que contamos con un BCR de lujo y deberíamos estar de verdad bastante agradecidos con ellos con el manejo de su política monetaria. Por favor, la otra. Ahora quiero hablarles un poquito sobre el efecto de la desaceleración económica en Estados Unidos, ¿no? Porque esto de aquí es lo que te marca mucho la pauta para saber si es que la desaceleración ya quedó en el pasado o no. Entonces, aquí en este gráfico les estoy mostrando la evolución de la tasa de interés del bono del Tesoro americano a 10 años, que es de alguna manera la tasa de interés que todos los inversionistas profesionales y el mercado en general siguen en el mundo. Y este gráfico en barras viene a ser la diferencia entre la tasa del bono a 10 años y las tasas a 1 año de la FED, ¿no? Con eso lo que tratamos de ver es qué tan empinada está la curva. Lo normal, en épocas normales, es que la curva tenga una pendiente positiva y en épocas donde se espera una recesión es que tenga una pendiente convexa. Entonces, cuando el mercado se anticipa a que la economía tiene algún riesgo recesionario, te va a hacer esta figura convexa. Entonces, hacia el 2022, 2023, que teníamos los efectos del COVID y todo lo demás, y luego de las alzas, de los recortes de tasa de interés que empezaron a ver, la curva todavía se volvió un poco más convexa, y en el 2024, si bien es cierto, está relativamente plana, pero todavía nuevamente está convexa. Que acá lo podemos apreciar en este gráfico, en donde de haber venido de tasas, de una curvatura convexa de tasas de interés, ahora nuevamente estamos en el terreno negativo. En los últimos meses, en noviembre, ya se estaba viendo como que de alguna manera la curva ya se estaba poniendo positiva, pero nuevamente se dio para abajo. Y eso es un indicador muy importante para tratar de anticipar hacia dónde se va económicamente Estados Unidos. Porque si tú ves que la curva se vuelve a comportar de esta manera o muchas veces se mantiene en esta convexidad, es un augurio a que Estados Unidos todavía va a tener un crecimiento probablemente muy lento y que en todo este escenario macroeconómico político que está sufriendo Estados Unidos le va a costar tiempo en salir de ahí y poder crecer a buenas tasas de interés, a buenas tasas de crecimiento su PBI. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Todavía el riesgo de una desaceleración por el lado de Estados Unidos todavía sigue latente, ¿no? Y va a depender mucho de la data económica. Por ejemplo, ¿qué hay como factores de riesgo que hay que tener en cuenta, ¿no? En este caso, en la dinámica actual que estamos viviendo, hay que tener en cuenta justamente el punto 2 y punto 3, ¿no? Ahorita tenemos, por el lado de la incertidumbre global, tenemos restricciones arancelarias a China y amenazas de liberación de rehenes, por ejemplo, en Hamas, ¿no? Que hace poco lanzó unas declaraciones Trump diciendo que a partir de enero, cuando llegue al gobierno, lo primero que va a hacer es lanzar un castigo muy grande a Hamas si es que no sueltan a los rehenes, con lo cual te genera más ruido social, ¿no? Geopolítico. Y por otro lado es el tema de la deuda y déficit fiscal. Muchas de las propuestas
tributarias y fiscales que está proponiendo Trump, al final y al cabo van a decantar en menores ingresos para el fisco y mayor gasto, con lo cual tu déficit fiscal, como lo vimos en la diapositiva anterior, se va a ampliar para el caso de Estados Unidos, con lo cual al final y al cabo te va a llevar a que esto nuevamente se comporte de esta manera. Podrías estar en un escenario en el cual tranquilamente todo el 2025 nuevamente vayas a tener una curvatura convexa en tasas de interés, con lo cual te va a frenar mucho el crecimiento y te lo va a volver muy reacio. Ahora sí. Este gráfico a mí me gusta muchísimo, siempre lo muestro porque aquí básicamente lo que estamos mostrando es cómo han venido las tasas de interés en moneda local del bono a 10 años, que siempre es la referencia a los bonos a 10 años, para cada uno de estos países, ¿no? Para Perú, para Chile, para Brasil y para Colombia. Y acá lo que observamos, por ejemplo, es el caso más grave, es el de Brasil, que ya la tasa de interés había empezado a caer y ahora nuevamente la tasa de interés está subiendo. Y está subiendo no porque a Brasil esté yendo bien, sino al contrario. Hay expectativas inflacionarias de por medio que están haciendo que las tasas de interés en reales brasileños estén subiendo. En el caso de Colombia, la misma figura. Empezó a caer, se mantuvo flat y nuevamente están subiendo. Entonces, nuevamente el efecto de inflación está ahí, rondando, no se quiere ir. Lo que sí es importante ver, por ejemplo, es el caso de Chile y de Perú. Chile y Perú han tenido, digamos, una subida de tasa de interés en el 2021, ¿no? Cuando hubo todo este tema del COVID. De ahí se mantuvieron prácticamente en estos niveles y de ahí han empezado poco a poco, si bien es cierto con subidas y bajadas, pero empezaron a bajar. Entonces, Chile ha bajado más o menos en términos nominales 1.8 puntos de tasa versus Perú, que bajó 2.5 puntos de tasa. Pero la diferencia entre Perú y Chile es abismal, en el sentido en el cual Perú, con estos niveles de tasa de interés de 6.6%, si tú consideras la tasa de inflación proyectada, tienes una tasa real alrededor del 4%, versus que Chile, si tú consideras una tasa de 5.5 y una inflación de 4.5, estás con una tasa real de 1%. Entonces, en el caso chileno ya no tiene mucho más espacio para hacer que el mercado ajuste la tasa, porque ya la tasa real prácticamente está muy cercana al 1, rondando el 1. En cambio, en el caso peruano sí tienes todavía espacio para que la tasa de interés siga cayendo. 4 puntos versus 1 de diferencia de tasa real. Con lo cual te podría decir que el próximo año, y es justamente lo que está esperando el consenso de analistas, es que la tasa de interés del bono a 10 años esté entre un rango entre 6.25 a 5.75 para el 2025. Es decir, que la tasa tendría que estar por aquí, por estos niveles. Y esto de aquí, esta tasa es la tasa madre, esto te va a empujar todo. O sea, la tasa de los depósitos a plazo se van a caer. La tasa de las colocaciones cuando uno quiera pedir un crédito hipotecario van a caer. Entonces hay que estar muy atento a ese momento. ¿Cuándo las tasas van a caer? Van a caer en el próximo año. Si bien es cierto, el próximo año es un año preelectoral, pero al final y al cabo el mercado en los últimos años ha venido prevaleciendo el tema económico, deslindándose mucho del tema político-social. De hecho, que en Perú te va a afectar algo, pero recordemos que el mercado de renta fija es un mercado donde básicamente los principales sectores son inversionistas profesionales muy grandes de bancos, con los cuales no hay mucha volatilidad. Entonces, el tema de tasas sí va a ser determinante. Yo, y la opinión de Renta 4, es que probablemente las tasas el próximo año se ajusten hacia la baja. Entonces, ¿a esto qué le lleva? A que ahora es el momento en el cual nosotros tenemos que tomar estrategias de duración, es decir, ya no invertir, digamos, a plazos cortitos, sino tratar de invertir a plazos más largos. Y si estás por el otro lado en el cual necesitas financiamiento, no te financies ahorita, finánciate el próximo año, hacia finales del próximo año, que las tasas de interés deberían estar más abajo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Aquí hemos hecho, de alguna manera, un diagrama de qué es lo que nosotros creemos y cuáles son los posibles efectos que pueda tener Trump, las políticas de Trump, al final y al cabo en el caso general de Perú. Entonces, básicamente todo lo que está proponiendo Trump, que como ustedes ya lo han escuchado, están vinculados al tema del comercio internacional, al tema migratorio, al aumento del déficit fiscal y una regulación un poco más laxa, especialmente para las empresas corporativas en Estados Unidos. Y todo esto al final y al cabo lo que se está haciendo es que efectivamente el tema del comercio te va a empezar de alguna manera a menguar el buen desempeño que han tenido los commodities, ¿no? Los precios de los metales han venido subiendo, están en los precios, digamos, máximos. Perú, que es exportador
muy importante a nivel mundial de cobre, zinc, estaño, plata, oro, se ha visto beneficiado de ese desempeño y probablemente nosotros creemos que ese desempeño, si es que esto no le afecta mucho, debería mantenerse 2025, 2026, 2027. Los metales que tienen la mejor perspectiva para el 2028-29 son el cobre y el estaño, porque son muy utilizados por el tema de las baterías eléctricas, de las recargables. Entonces, tiene una demanda muy fuerte y lo que ha venido pasando en toda Latinoamérica, porque como ustedes saben, las principales minas ahorita que exportan mineral en el mundo están en Latinoamérica. Toda Latinoamérica ha venido pasando efectos de alguna manera de ruido político que lo que han hecho ha sido que las empresas mineras en Latinoamérica no inviertan en nuevos proyectos mineros. Entonces muchas de estas empresas mineras no han hecho unas inversiones muy grandes en los últimos años y solamente se han dedicado a mantener las minas operativas que ya tenían produciendo, pero no han hecho algo adicional. Esto ha llevado a que si yo el día de hoy quiero abrir una mina, el proceso de abrir la mina y ponerla a producir a full capacidad me demora más o menos en promedio 5 años. Estamos hablando que recién para el 2030 la demanda y la oferta se podrían igualar. Mientras tanto, mientras pase, no suceda ese efecto, es que la demanda por cobre y estaño básicamente va a ser muy superior a la oferta que hay ahorita en el mundo. Entonces esto te va a llevar a que las economías exportadoras de metales base, como nosotros, nos vamos a ver beneficiados. Sin embargo, hay que tener en cuenta estos factores, ¿no?, de la política monetaria de Trump, que de alguna manera te puede afectar el debilitamiento, te puede afectar el crecimiento económico de este tipo de economías. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿No? Que Perú, al final y al cabo, es un país que ha venido haciendo las cosas bien durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos altas reservas internacionales. Si es que viene algún ruido de afuera, tenemos altas reservas internacionales para poder solventar cualquier movimiento brusco de capitales. Tenemos superávit en cuentas fiscales, que como se dieron cuenta en la primera diapositiva, hay un montón de países desarrollados que están al contrario, no tienen ahorro fiscal. Perú sí lo tiene. Y tenemos, una estabilidad también en precios. Se espera de que el Banco Central en el 2025 ya la inflación esté dentro del rango meta, en la mitad específicamente, y con ello vamos a tener precios relativamente estables por el lado de inflación y vamos a seguir de alguna manera, eso te va a llevar a un tipo de cambio relativamente estable. Y finalmente tenemos una baja deuda pública, ¿no? Como vimos también en la primera diapositiva, Perú tiene alrededor del 35% de deuda pública sobre PBI, con lo cual deja muy bien posicionado a Perú ante cualquier choque externo que pueda haber. Entonces, si bien es cierto, Trump te puede afectar en general a todo el mundo, su efecto, teniendo en cuenta la solidez del país, debería de alguna manera pasar o demorar en llegar. Ahora, esto de aquí, y si bien es cierto, las empresas desde hace 5 años o hace 10 años se han sofisticado muchísimo en el uso de derivados. Y por ejemplo, la más grande, el Volcan, Buenaventura, Cerro Verde, etcétera, lo que han venido haciendo es cada vez utilizan más los derivados para anclar el precio de venta alto que está ahora para sus ventas futuras. Entonces están haciendo contratos de derivados ya no 1 año, sino que los hacen a 3, 4, 5 años. Con lo cual están bloqueando este precio alto en sus ventas futuras y cuando esto, si es que en algún momento logra debilitar los precios de los metales, estas empresas no van a tener ningún impacto muy severo dentro de sus ingresos. Eso es algo que están haciendo mucho y que se ha visto muy reflejado en los resultados financieros al tercer trimestre que acaban de salir, que salieron bastante buenos para muchas empresas. La otra, por favor. Acá lo dejo con César para que continúe. ¿Qué tal a todos? Me tocó la carnecita de este evento, que es más o menos que vamos a hablar sobre las perspectivas locales. Parto con este gráfico, primero que es muy interesante comentarlo, que las perspectivas económicas para este año, que ya está terminando, y para el próximo, son un poco como que resilientes para ciertas zonas y países del mundo, ¿no? Por ejemplo, el consenso estima un crecimiento de 2.7% para este año y para el próximo, dadas las medidas del nuevo presidente Donald Trump, va a crecer en un 2.1, ¿no? Y eso hay que ajustarlo un poco si es que
si que logra todavía aplicarlas, ¿no? Entonces si vemos un poquito más a la derecha, vemos la zona como emergente, que está China y economía emergentes y Latam, ¿no? Vemos que China todavía va a crecer un 4.8. Bueno, ese 4.8 todavía no es esa comparación, no es un crecimiento históricamente razonable para China, porque antes crecía por encima del 6%. Entonces es un crecimiento todavía más o menos rezagado, ¿no? Pero si vemos a Latam, para este año va a crecer un 2.2% y para el próximo año un 2.6%. Ahora, si hacemos un zoom en Latam, vemos que en este gráfico es muy interesante también comentarlo, que para el próximo año Perú es el país que mejor tuvo revisión al alza del crecimiento, ¿no? Destacándose como el mejor país para el mejor crecimiento económico en todo Latam, superando a Colombia, a Chile, a México y a Brasil. Un 2.8% en Latam es muy destacable comentarlo, ¿no? Ahora, un poco desmenuzando en qué se basa este 2.8%. Bueno, justo hace un mes ya salió ya el dato completo del PBI al tercer trimestre. Se ha corregido al alza las perspectivas económicas para el 24. Se ajustó de 2.8% al 3.1%. ¿Esto qué nos dice? Que el impulso fiscal, bueno, que el impulso de la demanda interna está impulsando más a la actividad económica, ¿no? Ahora, si vemos para el próximo año, todavía se ha mantenido el consenso con un 2.8%. Ahora, si un poco descomponemos este 2.8% que nos interesa, o sea, vemos que prácticamente esto se dio por el consumo, por la inversión pública, ¿no? Que ha apoyado casi alrededor de un 13%. Bueno, ese 13% ya va a disminuir para el próximo año. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que cumplir con déficit fiscal, ¿no? Entonces vemos que el próximo año el consumo privado y la inversión privada va a ser como el motor del crecimiento para este 2.8%. Entonces, vemos que este 2.8% es prácticamente inversión privada. Eso relativamente muestra una sensación de buena perspectiva por la empresa privada, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué es lo que impulsó este 2.8% al 3.1%? Ya. Acá vemos en el primer gráfico que la demanda interna, después de una caída durante todo el 2023, se redujo a partir del primer trimestre para este año. Bueno, durante este año ya se ha recuperado, ¿no? Y algo muy interesante comentar es que el sector de construcción, que ha venido de un rezago muy abismal, alrededor de una caída del menos 12%, ya como que se ha recuperado durante todo este año, ¿no? Ahora, acá hay un mensaje que siempre doy yo en mis reportes de Equity Research, ¿no? Que los sectores vinculados con la demanda interna muestran ya señales de recuperación, ¿no? Ya justamente construcción, minería, financiera, ¿no? Impulsado por la inversión pública, infraestructura, que ya todo 2024 ya va a perder ritmo, ¿no? La inversión pública en grandes proyectos ha sido uno de los grandes principales motores, ¿no? Mientras que la mayor liquidez de las familias debido a los retiros del fondo de pensiones están favoreciendo toda esta dinámica que ha sido impulsado básicamente por esos factores, ¿no? Ahora, vemos acá también este gráfico que es muy interesante comentarlo, que el consumo privado y la inversión privada, que es justamente que va a ser el motor para el 2025, ya como que ya muestra señales ya de crecimiento, ¿no? Vemos que para el último trimestre ambos indicadores ya están creciendo a un 3 y 4%, ¿no? Eso te muestra como una buena perspectiva por el sector privado, ¿no? Ahora, esto no solamente ha sido acompañado por mejoras de consumo privado e inversión privada, ¿no? Vemos que también el sector privado como que está mejorando tanto la calidad de las condiciones de los hogares, ¿no? Vemos que el empleo formal, de una caída durante la mitad de 2023 al 24, ya está mostrando sendas de un crecimiento ya sostenible, ¿no? Obviamente que el sector privado se lleva gran participación de eso, ¿no? Pero vemos que sí hay una muy mejora sostenida, ¿no?
Ahora, esto también va acompañado de una mejora de ingreso por medio mensual para la familia, ¿no? Que pasó de un crecimiento de 5.5%. Y vemos que todos los sectores han ido creciendo en ingreso por medio de la familia. Eso muestra, o sea, mayor empleo y mayor ingreso por medio por familia, ¿no? Y ahora, se preguntarán, ¿no? O sea, ¿cómo va a terminar este 2024? Ahora, aquí vemos, acá hay un indicador muy clave para la demanda interna, que es el consumo interno de cemento, ¿no? Como ustedes saben, el consumo interno de cemento ha sido uno de los sectores muy golpeados, ¿no? Aquí vemos prácticamente el golpe de lo que pasó del fenómeno del Niño por el norte y un poco que rezagó empresas cementeras como Cemento Pacasmayo, ¿no? Pero vemos que ya se está recuperando, aunque acá tuvo unos pequeños baches, pero ya si comparamos octubre del 24 versus el 23, ya creció un 3%, y eso es una buena señal de mejora para este indicador clave, ¿no? Ahora, si vemos el consumo privado, claro, de la página anterior, vemos que ya se está estableciendo un tramo muy optimista, ¿no? Vemos que este es un índice que sigo muy seguido, que es el Big Data, ¿no? Que es el Big Data de consumo, que lo construye un banco muy importante acá en el país, que básicamente te mide el consumo de tarjetas, de lo que se gasta en supermercados, en malls, en muchas cosas, ¿no? Y acá es muy práctico, ¿por qué? Porque te dice la métrica actualmente cómo se está moviendo. Y vemos que las familias con acceso a esas tarjetas, vemos que han mejorado han estado consumiendo, pero vemos que justamente ese acceso de consumo le ha ido como que activando todo esta dinámica de la demanda interna, ¿no? Ahora, algo muy importante que también es que, bueno, todos saben que Perú es un exportador neto de cobre, ¿no? Casi el 20% se lleva a la exportación del cobre, y vemos que acá es muy importante tener en cuenta de que el término de intercambio que más o menos se mida el precio por medio de las exportaciones de los commodities más importantes del Perú que exportan, vemos que está muy correlacionado con el cobre, obviamente. Vemos que ha llegado a un punto muy máximo histórico versus al 2007, ¿no? Entonces vemos que Perú por ese lado está como que manejándose muy bien. Ahora, si esto lo acompañamos para las perspectivas para el 24 y 25, vemos justamente que las perspectivas de cobre y el oro, que es muy importante, y plata y zinc, están todavía con unas buenas perspectivas según el consenso, ¿no? Y eso nos da augurio de que todavía Perú tiene mucha palanca por delante, ¿no? Y ahora, como les comenté al principio, o sea, todo esto 2024 ha sido full gasto fiscal, full gasto público. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar para el próximo año? Muy bien. Ok, vemos que hay una cartera de proyectos de inversión muy interesantes. Para el próximo año, básicamente hay una cartera de 5.2 billones de dólares. Y eso es lo que va a fortalecer todo el crecimiento para el próximo año, ¿no? Vemos que proyectos emblemáticos de transporte como Vía Expresa del Sur, la ampliación de Timaría, que aproximadamente va a empezar a mitad del próximo año con una cartera de 1.4 billones, y la reposición de Antamina, que es 2 billones. O sea, toda esta cartera de proyectos va a ser el sostén y el motor para la demanda interna y justamente para el 2025, y es lo que apoya el crecimiento sostenible para Perú. Y justamente toda esta cartera es lo que va a impulsar básicamente el crecimiento para Perú para el próximo año, y es lo que ubica como a Perú como uno de los mejores países con perspectivas económicas en el próximo año, ¿no? Ahora, si vemos todavía un poco para el 2027, ya un poquito más adelante, no sé si han escuchado del proyecto anillo vial periférico, que justamente creo que una empresa francesa estatal paga la redundancia en Francia, ya ganó la buena pro, y bueno, ¿no? Acá tenemos ya un proyecto ya que va a dar más sostén para el año 2027, ¿no? Ahora, este gráfico también quiero comentar que
¿qué es lo que trato de mostrar acá? A ver, si nos trasladamos hace años atrás y hacemos un promedio, ¿no? Del 2001 al 2019, ¿saben cuánto más o menos fue el crecimiento? Bueno, la apreciación de la inversión privada, 7.2. Ahora, del 24 para el 28, solamente llegamos a 3. Hay una diferencia de 4.2 puntos porcentuales. Y dice, wow, pucha. Bueno, acá hay que considerar que el 2009 para adelante, 2010, 2011 es el boom minero que favoreció a Perú, ¿no? Pero justamente nosotros, o sea, históricamente hemos llegado a este punto, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para justamente llegar a este punto que hemos perdido ya durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, es fácil, o sea, acá no hay mucha matemática por comentar, ¿no? Lo que justamente el consenso comenta es que justamente hay que mejorar el desarrollo de infraestructura, puertos, justamente lo de Chancay, pero hay ciertos proyectos aparte de Chancay que todavía están como que en planes y para ver quiénes podrían agarrarlo, ¿no? Pero justamente es uno de los pilares, oportunidades para mejorar, para quitar este rezago, ¿no? Minería, transición energética, este es un punto muy importante, el cual todo el mundo lo está comentando, ¿no? O sea, he visto un reporte que para este año creo 40 millones de autos eléctricos ya están circulando y se estima que para los siguientes años estos números aumenten, ¿no? Y justamente para que toda esta transición energética, es decir, de los autos que funcionan con petróleo pasen a esta nueva dinámica de funcionar, ¿no? Van a necesitar sí o sí cobre, ¿no? Entonces Perú es el segundo país exportador de cobre. Entonces Perú todavía es un país que se ubica como uno de los países como que más favorecidos por esta transición energética. No solamente lo de los autos eléctricos, ¿no? Vemos que mientras más aumenta la población, ¿no? A nivel mundial, básicamente los mercados emergentes como China, India, van a requerir más luz, electricidad, obviamente, ¿no? Y esas familias, para que amplíes todo ese sistema eléctrico, necesitan más cobre. Y justamente viene que países claves como exportadores claves como Chile, Perú, están siendo muy favorecidos, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante y hay oportunidades que debemos mejorar. Obviamente que Perú ya, bueno, la gran mayoría sabe que enfrentamos todavía problemas como conflictos sociales que yo espero que ya pronto se solucionen y ya no tengamos trabas para ir funcionando, ¿no? Otro punto muy importante que abordan que es la agroexportación, ¿no? Bueno, Perú es pionero también exportando arándanos y ciertos productos de agro, ¿no? El turismo, obviamente que todo se ha ubicado en Cusco, ¿no? Ya todos lo saben, pero yo creo que la gran mayoría que acá ha viajado por interno. Yo creo que Perú tiene mucho más potencial que solamente Cusco, obviamente, pero es un punto todavía por mejorar, ¿no? Y espacio para bancarizar y desarrollar más inclusión financiera. Este es un punto que un banco, bueno, ya se puso la camiseta y ya está haciendo su chamba, que es el BCP, pero todavía hay muchos puntos, o sea, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Vemos todavía que hay cierto banco que no llega a ciertas zonas del Perú, ¿no? Entonces es un punto que todavía falta por mejorar. Y bueno, resolviendo todos estos puntos, yo creo que la gran mayoría podrían que formar ¿cómo se dice? Un buen escenario para todo inversionista y justamente lleguemos a este punto que todos extrañamos, ¿no? Que es el 7.2 promedio, que fue justamente el 2001 al 2019, ¿no? Pero yo creo que con esfuerzo y trabajo y justamente eligiendo buenos políticos, yo diría que no sería un escenario muy alejado, ¿no? Y bueno, acá un punto que quiero comentar es sobre cómo ha ido la volatilidad del sol. Vemos que, bueno, la línea roja de Perú, vemos que Perú se ubica como uno de los países que no ha tenido mucha volatilidad, ¿no?
Y eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque justamente acá vemos la gran función del Banco Central, ¿no? Que gracias a sus intervenciones hizo que no tuviéramos una volatilidad abismal como ciertos países como Colombia, ¿no? Y Chile, ¿no? Entonces vemos que, wow, Perú a nivel macro, o sea, es para aplaudir lo que hacen, es un buen trabajo ahí, ¿no? Y bueno, acá mi compañero va a terminar de completar lo de Chancay. Sí, yo les quería comentar brevemente sobre el puerto de Chancay. Acá justo cuando estuvimos conversando con el equipo de tipo de cambio, habíamos escuchado mucho el interés de tratar de entender un poco más sobre el puerto de Chancay, ¿no? Porque hay mucha especulación al respecto, todavía es un proyecto que está relativamente incipiente. Justo cuando vinieron en la última reunión del APEC que vinieron los presidentes, se hizo de alguna manera una demostración de qué era el potencial que podía tener el puerto de Chancay, pero todavía no hay mucho, digamos, tangible, ¿no? Entonces acá básicamente lo que les quiero mostrar son cifras para que se den la idea, ¿no? De que por dónde más o menos podríamos estar. El megapuerto de Chancay se estima que te va a aportar entre 0.3% del PBI, y si se convierte ya cuando esté en pleno funcionamiento te va a llevar a representar el 0.9% del PBI. Pero es muy interesante que lo tengan en cuenta, que esto es solamente con la data de Perú. Y de ahí más adelante vamos a ver el potencial verdadero y por qué COSCO Shipping está detrás metido en todo este tema. Pero justamente si solamente vemos a Perú como tal, el único beneficiario del puerto de Chancay, en el mejor de los casos vamos a tener un incremento de 0.9% del PBI. ¿Okay? Del de Perú, que está posicionado en una posición estratégica, digamos, geográfica, es muy fácil llegar prácticamente en línea recta a China, a Singapur. ¿Por qué Chile no? Porque imagínense que es un triángulo, ¿no? Chile está en la tangente, tienes que recorrer mucho más kilómetros para llegar ahí, y Perú prácticamente es una línea recta, ¿no? Es una de las grandes ventajas. Entonces, todo eso de alguna manera te va a llevar a que definitivamente, si Chile quiere exportar a China, va a tener que venir a acercarse hacia Perú. Los países que estén arriba, Colombia, Ecuador, van a tener que venir a Perú. Los países que están atrás, Brasil, lo que fuere, va a tener que venir a Perú para poder sacar todo hacia China. Entonces, esto de aquí te va a impactar definitivamente en todo, ¿no? Va a ser de alguna manera un proyecto muy emblemático, va a tener repercusiones sobre distintos ámbitos económicos, sociales, políticos, y más que todo te va a permitir de que conforme se vaya cojando el proyecto y vaya generando, te va a permitir una descentralización de Lima. Entonces, como saben, Lima está superpoblada y no hay otra ciudad tan grande en todo el Perú aparte de Lima. Chancay se supone que de aquí en adelante, en el 2034, que es el proyecto que tiene el gobierno, debería ser una ciudad muy importante, con universidades, colegios, centros comerciales, casas, etcétera, 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 que justamente, lo podemos ver en la otra, que justamente te va a permitir tener una población aproximada de 216.000 personas, 58.000 empleos, una inversión estimada de 4.729 millones. Todo este proyecto, que es el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay, todavía está en etapa de consulta pública previa, pero esto es básicamente lo que quieren hacer. Y les explico un poquito. Acá está el puerto. Todo lo que es negro, que son estos dos, son ahorita los puntos que están poblados en la zona donde está el puerto. Y lo que quieren hacer es involucrar a todo lo que está en la línea discontinua de color morado. Toda esa envergadura es todo lo que involucra el desarrollo urbano del puerto de Chancay. O sea, estamos hablando de que prácticamente vas a cuadruplicar la cantidad de horita de área utilizada. El problema es que donde está el puerto no hay nada, no hay pistas. Ahorita en la actualidad es un terreno básicamente herbáceo, no hay mucho por ahí, entonces es todavía un proyecto que te va a demorar por lo menos unos 10 años, pero cuando esté va a ser súper importante. Y otro tema también es que la Panamericana, que viene por acá, le van a hacer una bifurcación para que se meta y atraviese todo. Entonces va a entrar de parte sur hasta la parte norte y nuevamente se va a conectar con la Panamericana. Entonces esto de acá también te va a dinamizar todo y te va de alguna manera, lo que nunca pasaba en Perú, a excepción de
Chimbote, Trujillo, si es que no me equivoco, que tiene ciudades que de alguna manera han sido planificadas. Acá vamos a tener un desarrollo urbano planificado, en donde la parte, digamos, frontal, a excepción de la del puerto, van a ser residencial y la parte posterior van a ser zonas industriales, ¿ok? Inclusive va a contar con un tema de manejo de aguas residuales, de desechos sólidos, va a ser una ciudad ecoamigable, digamos, modelo como para el mundo, ¿no? Y eso de aquí es muy importante porque vas a tener, como les decía, centros educativos, salud, deportivos, culturales, orden público, y de alguna manera te va a permitir esta descentralización que tanto normalmente en el Perú es un tema social, ¿no? Que mucha gente está de alguna manera concentrada en la capital. El otro punto que quiero que tengan en cuenta, el siguiente por favor, es este. O sea, en verdad el megapuerto de Chancay no ha sido concebido efectivamente por los chinos para Perú, ha sido concebido para Brasil, ¿ya? Brasil, para que tengan una idea, en el año 2023 exportó 105.8 billones de dólares a China. Perú solamente exportó 21.9 billones. Es 5 veces las exportaciones de Brasil más grandes que las peruanas. Entonces, ¿qué hizo COSCO Shipping, que es el mismo constructor del puerto? Está haciendo un tren que viene del de Santos, atraviesa prácticamente todo Brasil, termina en Bolivia, y de Bolivia viene, se va a La Paz y de ahí termina en Hilo. Este puerto, ese tren, esperan, según las expectativas que hay planteadas, que para el 2026 debemos estar alrededor de un 70% de construcción, y para el 2027 ya debería estar en pleno funcionamiento, ¿no? Es un megaproyecto, más de 10 billones de dólares, 3.500 de vía férrea de kilómetros, y te va a permitir de alguna manera, pues, en estos megatrenes poder desplazar una buena cantidad de productos en una sola. El otro, que también mucho no se habla, pero que ya existe buena parte, al menos hasta una parte de Perú, que es la carretera interoceánica, y otra parte que no se ha podido continuar entre Brasil y Perú por el tipo de suelo, pero que Brasil ya tiene la carretera también, es la ruta amazónica. La ruta amazónica ya está al 70% de construcción. Es un proyecto que se espera terminar en el 2025. Y esto va a ser digamos, una buena parte va a ser autopista, y hasta que se llegue a la parte, digamos, de aquí de Puerto de Brasil, en donde de alguna manera el tipo de terreno ya no te permite tener pista, pero lo vamos a combinar con temas de transporte, digamos, pluvial, ¿no? A través del río. Y eso de ahí se vuelve a conectar con la autopista que tiene la interoceánica, y de ahí ya llega a Perú. Entonces, este proyecto es el que está más avante, en verdad, ¿no? Pero digamos, el más emblemático es este. Y la importancia de esto es, ¿y por qué lo está haciendo y le está apostando tal cantidad de dinero COSCO Shipping? Por la volumetría de posibilidad que puede sacar a Brasil. Brasil ahorita en la fecha se demora 45 días para poder exportar. Se va a demorar ahora con todo esto armado 28 días, ¿no? Entonces es un win-win para Perú. ¿Por qué? Porque como justo hoy día estamos comentando en la hora del almuerzo, no solamente le va a permitir a Perú volverse mucho más eficiente exportando lo que produce, sino que va a poder cobrar un peaje por todas las cosas que Brasil quiera sacar a través del puerto. Entonces, si bien es cierto el tema de que Perú se industrialice como Brasil ya tiene buena, digamos, industria armada, lo dudo, pero si Perú es inteligente, que no lo dudo, simplemente cobrando peaje para que pasen por ahí y salgan por el puerto, va a ser una buena cantidad de dinero que va a empezar a ganar el fisco, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Lo que quiero que se vean aquí, digamos, en la mente es que, en verdad, el puerto de Chancay, que si bien es cierto, emblemático para Perú y va a involucrar un montón de cosas, pero está hecho para sacar las exportaciones de Brasil a la China de 45 días a 28 días. Gracias, David. Súper interesante lo que acaba de comentar sobre el puerto de Chancay. Y bueno, ya para ir terminando, yo les voy a contar un poquito de las perspectivas de tipo de cambio que tenemos en mesa de Renta 4 para el próximo año. Este gráfico muestra, como ya nos había adelantado César unas láminas antes, el movimiento del tipo de cambio dólar-sol desde el 2019 hasta la fecha.
¿Y qué vemos? Vemos cómo confluye en la parte derecha del gráfico un triángulo que se acerca hacia un tipo de cambio de 3.75. Y si hacemos una revisión un poco hacia atrás, vemos que cada subida que ha tenido el tipo de cambio en meses anteriores ha sido cada vez menor. En algún momento estuvo alrededor de 3.89, la siguiente subida fue un poco menor también, 3.82, la siguiente 3.80 y cada vez se va acercando más a este 3.75 que vemos en el triángulo. Y al mismo tiempo, cuando vemos las caídas que ha tenido el tipo de cambio dólar sol hacia atrás, también vemos que son cada vez menor. Es decir, en algún momento en el mes de diciembre del año pasado, marzo de este año, pudo llegar a estar cercano al 3.68, tocó rápidamente y volvió a subir. Luego ya las subidas fueron menos, 3.70, 3.71, hasta nuevamente confluir al 3.75. Hoy, para aquellos que han hecho alguna cotización de tipo de cambio, sabrán que el precio ha caído de manera importante por factores puntuales, ¿no? 15 días de diciembre, hay pago de gratificaciones, hay un flujo de oferta extraordinario que se ve en el mercado y eso ha hecho que el tipo de cambio, particularmente hoy, toque nuevamente ese 3.70 y vuelva a subir. Entonces, en líneas generales, en lo que vemos es que todo parece indicar que el tipo de cambio se acerca al 3.75, 3.7450, 3.75, que es lo que como mesa de cambios estimamos que cierre el dólar este año. Ahora, ¿qué perspectivas o qué vemos de cara al 2025? Y ahí puede haber un poco más de preocupación. ¿Por qué? Porque esta figura de triángulo que se cierra cada vez más es una figura geométrica que se interpreta en los mercados financieros como una concentración psicológica. ¿Eso qué significa? Que luego de esta figura va a haber un salto brusco del precio. Puede ser un salto hacia arriba o hacia abajo, pero va a haber un movimiento importante del dólar. Nosotros, como Renta 4, como mesa de cambios, creemos que este salto va a ser más hacia arriba que hacia abajo. Y esto claramente porque el próximo año estamos en un año preelectoral. Entonces tenemos una incertidumbre grande, importante, que nos hace pensar que el salto va a ser más hacia arriba que hacia abajo. ¿Vemos alguna oportunidad de compra? Claro que sí. La vemos, de hecho, en el primer trimestre del 2025, particularmente en los meses de marzo y abril, que son meses de regularización de impuesto a la renta. Como ya lo ha mencionado David en las láminas muy interesantes que acabamos de ver, el 2024 ha sido un año particularmente importante para el precio de los metales. El oro ha llegado a un máximo histórico, el cobre también ha tenido un repunte importante y eso nos hace pensar que en 2025 esta regularización va a ser mayor que la del 2024. Por tanto, empresas exportadoras, grandes jugadores de mercado local, como mineras, agroexportadoras, van a necesitar cambiar esos dólares a soles para hacer esta regularización de pago de impuestos y ahí vamos a encontrar una caída importante que para nosotros es una oportunidad de compra que pues en su mayoría no deberían pasar si es que están desde ese lado de la operación. De hecho, si miramos hacia atrás y vemos los meses de marzo, abril de los años anteriores, me voy a acercar por acá, marzo-abril, nos acercamos aquí también, marzo-abril, son meses de los años históricamente donde vemos caídas fuertes del tipo de cambio, por la razón que les acabo de comentar. Tenderíamos incluso a pensar, bajo la data que vemos, que es la oportunidad, es la temporada en la que se encuentra el mínimo tipo de cambio del año. Así que empresas que necesiten comprar dólares, este es un momento importante que deben tener mapeado el próximo año. ¿Qué va a suceder de ahí en adelante? Pues como les mencioné, tenemos periodo preelectoral, así que probablemente segundo semestre del 2025 el precio vaya a estar bastante por encima. Ahora,
¿Cuáles podrían ser los drivers o los determinantes que nos hagan pensar que este tipo de cambio no va a tener estos movimientos bruscos que acabamos de ver por la data económica que les he mostrado? Básicamente, el movimiento del tipo de cambio en todos los años que hemos visto. El primero es este gráfico que tenemos por acá. El gráfico muestra los últimos 24 meses en volatilidad de las monedas de Latinoamérica, las monedas más importantes. Y como vemos aquí, hacemos un comparativo del sol versus el real brasilero, peso mexicano, peso chileno y peso colombiano. Y Perú, gracias a la administración del BCRP, que ya la han mencionado también, es la moneda con menos volatilidad de toda Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles son los determinantes? ¿Qué mueve, qué hace que el tipo de cambio pueda subir o bajar de manera fuerte durante el próximo año? Tenemos como principal determinante, como principal driver, las monedas de Latinoamérica. Es decir, si nosotros hacemos un zoom a ver las monedas más importantes de la TAM, que son el real brasilero y el peso mexicano, vamos a ver que ambas monedas están hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que han venido ligeramente golpeadas, la primera por las políticas fiscales de Lula y la segunda por las políticas de Trump, han venido golpeadas y se han ido hacia arriba, lo que en gran medida, por la correlación que vemos en el segundo gráfico, jala también y determina también la moneda local, el sol. ¿Cuál es el segundo determinante? Es el spread de tasas. Sabemos que el Banco Central de Reserva local se encuentra tranquilo en la medida en la que la tasa soles sea mayor que la tasa dólares. Eso sucede estructuralmente hace muchos años ya. El mercado ya lo tiene interiorizado y creemos desde la mesa que no hay ningún motivo para pensar que esto pueda cambiar. El tercer determinante es el riesgo país, que por lo pronto lo tenemos más o menos estable. No obstante, año preelectoral, esto en la medida en la que nos vayamos acercando a elecciones, podría gatillar un movimiento importante del tipo de cambio. El dólar como tal, como moneda norteamericana, como fortaleza a nivel global. Y aquí sí quiero destacar que el dólar ya se encuentra en un cuarto puesto en correlación a nuestra moneda, al sol. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente lo que suceda con el dólar a nivel mundial va a suceder de la misma manera en Perú. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente al Banco Central de Reserva que interviene para que nuestra moneda no tenga estos movimientos tan abruptos. Finalmente, el precio del oro y cobre, precio de los metales, que también determinan el tipo de cambio, la moneda local, la volatilidad de la moneda local, pero ya en una menor medida. Ahora, de cara a las estimaciones para el 2025, fuimos al mercado, al consenso de mercado, y ¿qué esperan? Se espera un tipo de cambio en 3.75, la línea verde. Eso significa que el promedio del mercado espera que el tipo de cambio no se mueva, esté más o menos similar a lo que vemos ahora. No obstante, nosotros sabemos, por lo que acabamos de comentar, que hay motivos para pensar que ese 3.75 no sea tan estable durante el año. Entonces, analizamos un poco el rango. Los más pesimistas de mercado consideran que el tipo de cambio podría irse hasta 3.91 en el 2025. Sin embargo, nosotros desde Mesa nos damos cuenta que el 3.91 es un precio con el que el Banco Central no se siente muy cómodo. Lo vimos en el primer gráfico, cada subida cada vez era menor, y cuando el precio del dólar llega a esos niveles altos, inmediatamente el Banco Central sale a intervenir en el mercado y lo puede hacer de manera directa vendiendo dólares o lo puede hacer a través de instrumentos financieros. Entonces, realmente el 3.91 nos parece un poco alejado considerando lo que les acabo de comentar. Ahora, los optimistas de mercado consideran que el tipo de cambio en el 2025 podría estar
en 3.55. Ese es un nivel que lo compramos en la medida en la que nos quedemos únicamente con la data económica. Si sacamos de la ecuación la incertidumbre política, la incertidumbre preelectoral, en general todos los problemas que día a día vemos, pues la data económica nos da para decir que efectivamente el tipo de cambio podría estar en 3.55, pero sabemos que el contexto debe mirarse de manera integral. Entonces, en ese sentido, nosotros como mesa creemos que el rango puede estar más cercano a un 3.75 hasta un 3.89, 3.90 como máximo, como consenso de mercado para el próximo año, considerando esta temporada importante del mes de marzo y abril de regularización de impuesto a la renta, donde deberíamos ver una caída del tipo de cambio. Y esta última lámina, lo último que les quise poner es que desde la mesa de cambio, nosotros año a año venimos aumentando el volumen de transacciones que negociamos y evidentemente la cantidad de clientes a las que atendemos. Aquí cojo las palabras que Pablo dijo al inicio. Lo que buscamos es tener una cantidad de clientes acotada a los que les podamos dar un servicio diferenciado en comparación a bancos comerciales tradicionales con los que probablemente puedan trabajar. La idea es que ustedes vean estas diferencias en precio que les permitan generar ahorros de cara a su flujo de caja. En ese sentido, consideramos que este rango de 3.75 a 3.89 puede ser considerado para las proyecciones que seguramente o ya hicieron o están terminando de hacer muchos de ustedes para sus empresas para el próximo año. Eso es desde tipo de cambio y ya estamos con las conclusiones. Así es. Bueno, ya para cerrar ya esta parte nomás, los puntos más principales que quiero que se lleven después de esta reunión. Primero es que el mercado local continuará enfrentando dilemas, ¿no? Básicamente la tasa de la Fed va a estar de alguna manera presionada hacia la baja porque la economía en Estados Unidos, si bien es cierto, está creciendo, pero está creciendo a un ritmo no deseado. Y por otro lado tienes a Trump de alguna manera generándote presión por el lado de los menores ingresos fiscales y aumentando el gasto. Entonces a la Fed la tiene contra la espada y la pared, no sabe para dónde de alguna manera debería actuar. Entonces vamos a tener de alguna manera estas dos fuerzas que se van a estar oponiendo mucho en el 2025. El otro es el apetito por riesgo y mitigar el riesgo de reinversión, que continuará siendo la principal tesis de inversión. Claro, si es que el Banco Central, la Fed y el Banco Central peruano te continúan reduciendo tasas, lo que vas a tener va a ser un mercado que va a estar orientado a que las tasas se van a ir para abajo y te van a presionar la tasa en general como tal, para depósitos a plazo, para créditos, pero también para inversiones que no sean tan seguras. Por ejemplo, inversiones en bonos corporativos, en high yield y todo lo demás, los spreads cada vez se van a empezar a achicar cada vez más. Entonces, esto de alguna manera hay que tenerle un trade-off, ¿no? No es que porque hay que tener mucho cuidado a la hora de alguna manera de elegir en qué invertir, ¿no? Siempre estar revisando los números de las empresas en las cuales uno invierte. El Banco Central de alguna manera va a seguir flexibilizando la posición monetaria. De hecho, esperamos de que continúe bajando un poco más la tasa y que la inflación entre dentro del umbral en donde el central se sienta cómodo. Y esto de alguna manera debería ser la tónica. Ahora, como le decía Jiménez, un año preelectoral. Definitivamente va a haber volatilidad de tipo de cambio. Definitivamente el Banco Central va a tener que estar mucho más activo que lo que ha estado en el 2024. Pero el Banco Central, creo yo, que con Velarde a la cabeza y todo el equipo que ya tiene muchos años ahí, sabe muy bien cómo capear todas esas volatilidades que hay en el mercado. Entonces, por ese lado, como que me quedo tranquilo. Lo que sí les quiero dar un consejo es que cuando arranque el ruido político, el tipo de cambio va a empezar a moverse, pero lo que más se va a mover son los puntos forward. Y en ese momento es el momento para que uno cierre sintéticos a plazo de un año o si se puede más, porque esos niveles de tasa que vas a conseguir armando un sintético no lo vas a volver a ver en el 2025 ni en el 2026. Es el momento en el 2025 para que tú cierres un derivado, un forward, un depósito en dólares y anclas un sintético en soles y te vas a ganar un buen yield.
¿no? Es el momento, hay que estar ahí bastante atentos con eso. Básicamente, en el siguiente punto es la preocupación radica en el populismo, ¿no? Básicamente lo que vemos ahí es que el déficit fiscal y todo lo que de alguna manera pueda proponer el nuevo gobierno o los partidos políticos que vayan a venir, te puede poner de alguna manera en la mira para las clasificadoras de riesgo. Ya nos bajaron, hace poco, no sé si se acuerdan, la clasificación de riesgo a Perú, ¿no? Si bien es cierto, seguimos siendo triple B, estamos todavía en el rango del triple B menos, pero de alguna manera, pues si por ahí se despunta algún candidato a la presidencia que no es muy market friendly, probablemente te vaya a jalar hacia abajo la clasificación de riesgo de Perú, ¿no? Entonces es un tema que hay que tenerlo ahí siempre en la mira, ¿no? Y en este caso, más aún para digamos, a lo que los peruanos estamos acostumbrados a vivir en las épocas electorales, ¿no? Que hay mucha, de alguna manera, incertidumbre. Después, en el 2025 se vienen proyectos de inversión bastante buenos, ¿no? Como les había comentado acá César, fuera de Puerto de Chancay y todo lo demás, hay proyectos en donde la inversión privada va a ser el principal motor. Y eso es bastante bueno, el consumo está repuntando, el gasto personal viene aumentando, y esto debería verse materializado en el 2025. Hay un tema muy importante, por ejemplo, que siempre nosotros conversamos con las empresas, es que cuando una empresa, por ejemplo, minera, va a desarrollar un proyecto minero, las empresas, por ejemplo, como Ferreiros, se demoran más o menos un año en tangibilizar el mejor desempeño de esa mina. Es decir, si hoy día Tía María empieza a invertir, recién Ferreiros va a ver la demanda por sus máquinas un año después. Entonces, eso ha pasado este año, ¿no? Ya se han venido invirtiendo. El próximo año, 2025, ya se debería ver esa venta materializada. Entonces, ¿qué va a pasar? En un escenario de incertidumbre política, porque estamos en un año preelectoral, en donde la demanda, donde la inversión privada va a ser el principal motor, las empresas van a generar mucha caja. Ahorita, por ejemplo, Minsur, este año te está repartiendo dividendos alrededor del 90%. Volcan te está repartiendo dividendos también bastante buenos. Buenaventura, va a sacar un nuevo bono y va a repartir un buen dividendo. Las empresas de construcción, las empresas que están vinculadas, por ejemplo, a las cementeras, te entregan un buen dividendo. ¿Cuál es la tónica? Y esto no solamente es en Perú, en todos los países de la TAM. Lo que se ha visto es que las empresas grandes, que ya generan buenos flujos y que son constantes en el tiempo, ante la incertidumbre política social, no han invertido en proyectos grandes. Se han quedado simplemente desarrollando los proyectos que ya tenían. Y esto ha hecho de que se empiecen a llenar de caja. Tienen tal liquidez que ahorita el dividend yield, es decir, lo que yo gano por invertir en una acción por dividendos, en el caso peruano está alrededor del 8-9%, ¿no? En dólares. En Brasil, por ejemplo, en donde Lula te genera mayor incertidumbre política, social, el dividend yield está alrededor del 12%. En Colombia estamos alrededor del 10%. Y así más o menos viene la cosa. Todas las empresas grandes generan mucho cash, pero no las invierten a proyectos de largo plazo porque todos están con este tema político-social en el medio. Entonces, en un escenario de baja tasa de interés, inclusive invertir en este tipo de acciones que te generan un retorno por dividendo seguro es una buena opción. Y la última es, este año se continuará la recuperación del gasto privado. Definitivamente acá tenemos grandes proyectos de infraestructura, como les dije, y el gasto público de alguna manera se tiene que reducir porque tenemos que cumplir con la meta de déficit fiscal. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, de 2025 es el año para las empresas privadas, ¿no? Van a empezar a gastar, van a empezar a ejecutar, van a empezar de alguna manera a ver un mayor dinamismo por ese lado, lo cual va a repercutir mucho en la generación de empleo. Pero el tema es que, lamentablemente, estamos enfrentando un año preelectoral y las empresas se van a ver materializando cash, van a generar dividendos y probablemente van a empezar a pagar, ¿no? Entonces, en ese escenario hay que estar muy atentos. Va a haber volatilidad por el FX, hay que siempre estar chequeando los puntos forward y vamos a tener de alguna manera un mayor gasto fiscal. Trump por ahí te puede generar ruido, pero la verdad es que con el Banco Central que tenemos no creo que nos impacte mucho. Y los precios de metales, acuérdense, no es necesario que suban mucho más de los niveles que ya están ahora. Con tal que se mantengan estos niveles, Perú le va a ir súper bien. O sea, el cobre en los niveles que está ahora, si se mantiene 2025, 2026, vamos a tener unas cuentas fiscales y la SUNAT va a estar saltando en una pata de felicidad porque las empresas mineras van a pagar bastantes impuestos este marzo. Entonces, téngalo en cuenta eso.
No sé, Pablo, te doy las palabras de despedida. De cierre. Los invitamos a un pequeño cóctel que vamos a tener y poder conversar con ustedes personalmente. Muchísimas gracias. Gracias.